San Ignacio de Loyola fue militar, tuvo ficha en la policía, pues era libertino, conflictivo y violento. Una bala de cañón lo hirió en batalla, lo que lo llevó a su conversión. Tras peregrinar al santuario de Montserrat, dejó sus lujosos vestidos y espada para dar comienzo a una vida de pobreza, oración y penitencia. Después de un tiempo de turbación, se encuentra con Dios y comienza el libro de los ejercicios espirituales ignacianos. Fundó la Compañía de Jesús, los jesuitas. Escribió más de 6.800 cartas en su vida. Fue canonizado en 1622 por el Papa Gregorio XV. Nació en el año 1491 en Loyola. Su vida transcurrió primero entre la corte real y la milicia. Tardó 15 años en escribir sus ejercicios espirituales que permanecen vigentes. Estando postrado, leyó La vida de Cristo y El año cristiano, 2 libros que le cambiaron la vida. Reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola. Dentro de las reglas que él estipuló se encuentran 14 en total, las cuales básicamente enumeran una serie de pasos, un procedimiento, digamos, para tener en cuenta a la hora de discernir sobre el espíritu bueno versus el espíritu malo, lo que procede de cada uno de ellos. Principalmente el objetivo de estas reglas son para sentir y conocer de alguna manera las varias emociones que se producen en el alma, las buenas para recibirlas y las malas para rechazarlas. La primera regla básicamente menciona que las personas que van de pecado mortal en pecado mortal acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos, para conservarlos y hacerlos crecer más en sus vicios y pecados. En dichas personas, el buen espíritu actúa de modo contradictorio, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por el juicio recto de la razón. La segunda regla menciona que las personas que van intensamente purgando sus pecados y del bien en mejor subiendo en el servicio de Dios nuestro Señor, sucede de modo contrario al de la primera regla, porque entonces es propio del mal espíritu morder, con escrúpulos, entristeces y poner obstáculos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante, y propio del buen espíritu es dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando los impedimentos para que siga adelante en el bien obrar. La tercera regla de consolación espiritual llamo consolación cuando en el alma se produce alguna emoción interior, con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Criador y Señor, y como consecuencia ninguna cosa criada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino el Criador de todas ellas. También es consolación cuando derrama lágrimas que mueven a amar a su Señor, sea por el dolor de sus pecados o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras cosas ordenadas derechamente a su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales, y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola en su Criador y Señor. La cuarta desolación espiritual llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad del alma, turbación en ella, inclinación por las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. La quinta, en tiempo de desolación nunca hacer cambio, sino estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día anterior a esa desolación, o en la determinación en que estaba en la anterior consolación, porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. La sexta, dado por supuesto que en la desolación no debemos cambiar los primeros propósitos, aprovecha mucho reaccionar intensamente contra la misma desolación, como por ejemplo insistir más en la oración y meditación, en examinarse mucho y en halagarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. La séptima, el que está en desolación considere cómo el Señor le ha dejado en prueba con sus facultades naturales, para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque no lo sienta claramente, porque el Señor le ha quitado su mucho fervor,
crecido amor y gracia intensa, quedándole sin embargo gracia suficiente para la salvación. La octava, el que está en desolación trabaje por mantenerse en paciencia, que es contraria a las molestias que le viene, y piense que será pronto consolado, con tal de que ponga las diligencias contra esa desolación, como está dicho en la sexta regla. La novena, tres son las causas principales por las que nos hallamos desolados. La primera es por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales, y así por nuestras faltas se aleja de la consolación espiritual de nosotros. La segunda por probarnos para cuánto valemos y hasta dónde nos extendemos en su servicio y alabanza, sin tanta paga de consolaciones y crecidas gracias. La tercera, a fin de darnos verdadera noticia y conocimiento, a saber, para que sintamos internamente que no depende de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni alguna otra consolación espiritual, sino que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor, y para que en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento a alguna soberbia o vanagloria, atribuyendo a nosotros la devoción o los otros efectos de la consolación espiritual. La décima, el que está en consolación piense cómo deberá actuar en la desolación que vendrá después, y tome nuevas fuerzas para entonces. La onceava regla, el que está consolado produce humillarse y abajarse cuanto pueda, pensando para qué poco vale en el tiempo de la desolación sin esa gracia o consolación. Por el contrario, el que está en desolación piense que con la gracia suficiente puede mucho para resistir a todos sus enemigos, si toma fuerzas en su Criador y Señor. Decimosegunda regla. El enemigo se comporta como mujer en que es débil ante la fuerza y fuerte ante la condescendencia, porque así como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón, perder ánimo y huir cuando el hombre le muestra mucho rostro, y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan desmesurada, de la misma manera es propio del enemigo debilitarse y perder ánimo, huyendo sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo lo diametralmente opuesto. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo sin sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana, cuando intenta realizar su dañina intención con tan crecida malicia. La decimotercera. Asimismo, se comporta como vano, enamorado en querer mantenerse secreto y no ser descubierto, porque así como el hombre vano, que hablando con mala intención requiere a una hija de buen padre, o a una mujer de buen marido, quiere sus palabras e insinuaciones estén secretas, y lo contrario le disgusta mucho. Cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras e intención pervertida, porque fácilmente deduce que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, cuando el enemigo de la naturaleza humana presenta sus astucias e insinuaciones al alma justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto, pero le pesa mucho cuando el alma las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicia, porque deduce que al descubrirse sus engaños manifiestos, no podrá salir con el malvado plan que había comenzado. Decimocuarta regla. Asimismo se comporta como un caudillo para conquistar y robar lo que desea, porque así como un capitán y caudillo de un ejército en campaña, asentando su campamento y mirando las fuerzas o disposiciones de un castillo, le combate por la parte más débil, de la misma manera el enemigo de la naturaleza humana, rodeado, mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos halla más débiles y más necesitados para nuestra salvación eterna, por allí nos combate y procura tomarnos.